Había una vez, en un pequeño planeta, cubierto de bosques brillantes y montañas de cristal, un joven llamado Lumo. No era un humano, ni un animal, sino un pequeño ser de luz con forma redonda, que emitía un suave resplandor a su lado al caminar. Lumo vivía en el Valle de las Luciérnagas, un lugar donde el cielo siempre parecía atardecer, y donde las estrellas encendían su brillo mucho antes de la noche. Desde que tenía memoria, Lumo había sentido una curiosidad enorme por el mundo más allá del valle. Cada noche, se subía a lo más alto de una roca de cristal y observaba las montañas que rodeaban su hogar. Más allá, se veía una luz misteriosa, una especie de destello dorado que titilaba y desaparecía. Nadie en el valle sabía qué era esa luz. Los mayores decían que era solo un reflejo de las estrellas, pero Lumo estaba seguro de que era algo más, algo que lo llamaba. Una mañana, Lumo despertó con el corazón acelerado. Había tenido un sueño en el que escuchaba una voz. Era cálida y suave, y le susurraba que debía seguir la luz dorada, que algo muy importante lo estaba esperando. Sin pensarlo mucho, recogió su pequeña linterna de cristal, que podía concentrar su brillo en un rayo de luz, y comenzó a caminar hacia las montañas. El camino era más difícil de lo que imaginaba. Al principio, el suelo era blando y cubierto de hojas brillantes, pero pronto se volvió rocoso y empinado. Cada paso parecía un desafío, pero Lumo no se detenía. A mitad del día, encontró un río de agua líquida que brillaba como mercurio. Nunca había visto algo así. Se agachó para observar su reflejo, y notó que su luz parecía más intensa, como si el viaje lo estuviera cambiando. Cuando el sol de su mundo comenzó a esconderse, Lumo llegó a un claro, donde había un árbol gigantesco. Era tan alto que sus ramas parecían tocar las nubes. En el centro del tronco había una puerta hecha de luz, que pulsaba lentamente. Lumo se acercó con cautela, y cuando la tocó, la puerta se abrió, dejando escapar un resplandor cálido que lo envolvió por completo. Al otro lado de la puerta, descubrió algo que nunca había visto. Una ciudad de cristal suspendida en el aire. Puentes luminosos conectaban torres flotantes, y pequeños seres de luz, como él, volaban de un lado a otro, dejando estelas de colores en el cielo. Lumo quedó deslumbrado. La ciudad brillaba como si estuviera hecha de estrellas. Dio unos pasos hacia adelante y sintió que el suelo bajo sus pies era suave, casi como si flotara en una nube. Los otros seres de luz lo miraban con curiosidad. Algunos se acercaban para verlo más de cerca. Otros reían y dejaban destellos de colores a su alrededor. De repente, apareció frente a él un ser mucho más grande que los demás. Su luz era dorada, tan intensa que casi parecía un pequeño sol. Lumo dio un paso atrás, pero el ser extendió una mano luminosa y habló con una voz profunda y amable. Le dijo que se llamaba Aquiles y que era el guardián del umbral, el protector de esa ciudad suspendida. Aquiles le explicó que la luz dorada que veía cada noche era una señal. La ciudad había estado observando a los habitantes del valle durante siglos, esperando a que alguien lo suficientemente valiente llegara hasta allí. Lumo había sido el primero en hacerlo. Eso significaba que tenía un papel muy importante que cumplir. Lumo sintió un nudo en el estómago. Él no se consideraba un héroe, solo era un pequeño ser curioso. Pero Aquiles sonrió y le dijo que la curiosidad era el primer paso para cambiar el mundo. Luego lo invitó a seguirlo. Cruzaron un puente de luz que llevaba a una gran torre central. Dentro, todo era aún más brillante. En el centro de la sala flotaba un cristal gigante, que parecía contener un pequeño sol en su interior. Aquiles le explicó que ese cristal era el corazón de la ciudad, y que su luz mantenía el equilibrio de todo el planeta. Pero algo estaba ocurriendo. El cristal había comenzado a apagarse poco a poco. Si se extinguía por completo, no solo la ciudad desaparecería, sino también el Valle de las Luciérnagas. Lumo sintió un escalofrío. No podía permitir que eso pasara. Aquiles le dijo que la única manera de reavivar el cristal era encontrar las 3 llamas eternas, reliquias que estaban ocultas en diferentes lugares del mundo. ¿El humo? Respiró hondo. Sabía que el viaje sería peligroso, pero también sabía que no podía regresar a casa sin intentarlo.
Aquiles le entregó un pequeño fragmento del cristal central, que brillaba con un resplandor cálido. Era una guía que lo ayudaría a encontrar el camino hacia las llamas eternas. Lumo salió de la torre con el fragmento en la mano. Apenas lo sostuvo, el cristal comenzó a emitir un brillo que apuntaba hacia el horizonte, como una brújula hecha de luz. Sin perder tiempo, emprendió su viaje. El primer destino lo llevó hasta el desierto de los Ecos, un lugar donde las dunas eran de cristal transparente y reflejaban el cielo como espejos infinitos. Cada paso que daba hacía que su propia voz se repitiera en todas direcciones, como si 1000 versiones de él caminaran a su lado. El calor era sofocante, y por primera vez, Lumo sintió su luz debilitándose. Justo cuando pensaba que no podría seguir, el fragmento brilló con más fuerza y un haz de luz iluminó la entrada de una caverna oculta bajo una duna. Lumo entró con cautela y se encontró con un paisaje subterráneo impresionante. Estalactitas de cristal que emitían una luz tenue y lagos de agua luminosa que parecían respirar. En el centro de la caverna, sobre un pedestal de piedra, ardía la primera llama eterna. Era un fuego azul que no emitía calor, pero su luz era tan intensa que iluminaba cada rincón de la caverna. Lumo se acercó lentamente. Cuando tocó la llama, ésta se fusionó con su cuerpo, haciendo que su luz se tornara momentáneamente azul. Sintió una energía nueva recorrerlo de pies a cabeza. Pero no estaba solo. De las sombras surgieron unas criaturas hechas de humo oscuro, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Se movían rápido, como si el aire las arrastrara. Lumo comprendió que eran guardianes de la caverna, dispuestos a impedir que se llevara la llama. Corrió tan rápido como pudo, mientras el suelo se estremecía. Usó su linterna de cristal para lanzar destellos de luz que desorientaron a las criaturas. Logró llegar a la entrada de la caverna justo cuando las sombras intentaban alcanzarlo. Al salir al desierto, el fragmento brilló con más fuerza, formando un escudo de luz que repelió a las criaturas hasta desintegrarlas. Lumo cayó de rodillas, agotado, pero sonrió. Había conseguido la primera llama eterna. Su cuerpo brillaba más que nunca y sentía que su misión recién empezaba. Con la primera llama eterna en su interior, Lumo se sintió más seguro que nunca. El fragmento que llevaba comenzó a brillar de nuevo, esta vez apuntando hacia el norte, donde el cielo estaba cubierto de nubes de tormenta que relampagueaban sin parar. Sabía que ese era el siguiente destino, aunque el camino se veía más peligroso que antes. Atravesó valles de piedra y cruzó un puente natural, hecho de raíces gigantes. El viento era cada vez más fuerte, y la luz del sol apenas lograba atravesar las nubes. Al anochecer, llegó a un inmenso bosque, donde los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo. Sus hojas brillaban en tonos verdes y dorados, iluminando el camino como faroles vivos. En lo más profundo del bosque, encontró un claro donde llovía constantemente. Pero la lluvia no era de agua común. Eran gotas de luz líquida, que al caer, se convertían en pequeñas esferas que flotaban en el aire. Allí, sobre un círculo de piedras cubiertas de musgo, se encontraba la segunda llama eterna. Esta ardía con un color verde esmeralda que hacía vibrar todo el bosque. Cuando Lumo se acercó, las gotas de luz comenzaron a juntarse y a formar figuras. De repente, de esas figuras surgieron guardianes hechos de agua y hojas, con cuerpos translúcidos y movimientos rápidos. No parecían hostiles, pero bloqueaban el paso. Lumo recordó las palabras de Aquiles. No todas las pruebas se superan luchando. Cerró los ojos y concentró su luz. Poco a poco comenzó a emitir un resplandor suave que se expandió como una ola. Las criaturas se detuvieron. Lo observaron en silencio y luego se inclinaron, dejándole paso. Tocó la llama y ésta se fusionó con él, haciendo que su luz ahora brillara con tonos verdes y azules mezclados. El bosque entero pareció celebrarlo. Las hojas emitieron un destello más fuerte y las gotas de luz comenzaron a danzar a su alrededor. Con dos llamas reunidas, el fragmento emitió un zumbido suave y proyectó un nuevo rayo hacia el este. Lumo sabía que su siguiente destino sería el más difícil, pues en esa dirección se extendía la región de las sombras, un lugar del que casi nadie regresaba. Sin embargo, su determinación
era más fuerte que el miedo. Emprendió el camino, esta vez corriendo bajo la lluvia de luz, dejando un rastro brillante en el suelo. Lumo llegó a la región de las sombras justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. El cielo se tornó gris oscuro, y la luz de su propio cuerpo parecía pequeña frente a la oscuridad que lo rodeaba. Cada paso que daba hacía que las sombras se alargaran y susurraran nombres que no reconocía. Aún así, avanzó, recordando la razón por la que estaba allí. El camino se volvió cada vez más estrecho y empinado. Rocas negras sobresalían del suelo como dientes gigantes, y árboles retorcidos parecían inclinarse para atraparlo. De repente, una ráfaga de viento helado apagó momentáneamente su luz. Lumo sintió un escalofrío recorrerlo, pero no se rindió. Recordó las 2 llamas que ya llevaba consigo y cómo habían iluminado incluso los lugares más peligrosos. Finalmente, llegó a un lago oscuro, tan negro que parecía absorber cualquier destello. En el centro, flotando sobre el agua, vio la tercera llama eterna. Esta ardía con un fuego rojo intenso, más vivo que cualquier cosa que hubiera visto. Cuando Lumo trató de acercarse, el agua se agitó y del lago emergieron criaturas hechas de sombra pura, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Lumo comprendió que esta prueba no solo requería valor, sino también astucia. Utilizó la luz de las llamas que ya tenía dentro de sí y la combinó en un haz concentrado, apuntando hacia el cielo para crear un efecto de espejo con las nubes. Las sombras, confundidas por la intensidad de su propio reflejo, retrocedieron y desaparecieron lentamente en el aire. Con cuidado, Lumo se acercó a la tercera llama y la tocó. Un calor intenso recorrió su cuerpo y su luz se transformó en un arco iris de colores, fusionando azul, verde y rojo en un resplandor más brillante que nunca. Sintió como su energía se sincronizaba con el fragmento de cristal que llevaba, y de repente, la ciudad suspendida en el aire brilló en la distancia. Como si supiera que la última llama había sido encontrada, Lumo respiró hondo. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Sabía que debía regresar a la ciudad, al corazón del cristal, y usar las 3 llamas para salvar su mundo. Mientras emprendía el camino de regreso, cada paso dejaba un rastro de luz que iluminaba incluso la región de las sombras, transformando el lugar en un sendero brillante y seguro. El valle que había dejado atrás parecía llamarlo, y Lumo comprendió que su viaje no solo había sido por las llamas, sino por descubrir la fuerza que siempre había llevado dentro de sí. Cuando Lumo regresó a la ciudad suspendida, el cielo entero parecía esperarlo. Los puentes de luz resplandecían más que nunca, y los habitantes se habían reunido en torno a la torre central. Kilis lo esperaba en la entrada, sonriendo con orgullo. Sin decir palabra, Lumo avanzó hasta el corazón del cristal. El gran cristal flotante parecía débil, su luz casi extinguida. Lumo extendió las manos y liberó las 3 llamas eternas que había reunido. Cada una surgió de su interior en forma de destello puro, y las 3 se elevaron hasta fusionarse en el aire. Cuando tocaron el cristal, este explotó en una ola de luz que recorrió toda la ciudad, el bosque, el desierto y hasta la región de las sombras. La oscuridad que amenazaba al planeta se desvaneció en un instante. Los árboles volvieron a brillar, los ríos relucieron como plata y las estrellas parecieron más cercanas. La ciudad comenzó a sonar con un canto suave, como si todo el lugar respirara de nuevo. Kilis se acercó y le dijo que había restaurado el equilibrio del mundo y que su luz ahora sería guía para otros. Lumo sintió que su cuerpo se volvía más liviano, como si pudiera flotar. Comprendió que ya no era solo un habitante del Valle de las Luciérnagas, sino un guardián de la luz, destinado a proteger el corazón del cristal y el futuro de su mundo. Cuando la celebración terminó, Lumo miró hacia el horizonte, hacia su hogar. Aunque ahora vivía en la ciudad suspendida, sabía que algún día volvería al valle para contar su historia y enseñar a otros que, incluso la luz más pequeña, puede cambiar el destino de un mundo entero. El cielo se llenó de destellos de colores, mientras Lumo sonreía. Su viaje había terminado, pero su verdadera misión apenas comenzaba.